las mayores preocupaciones de muchos padres toda vez que inicia el año escolar tiene que ver con el rendimiento académico del niño, niña o adolescente, algo en lo que mucho tiene que ver la capacidad del docente para manejar con claridad el contenido curricular. A partir de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa se evidenció un resultado que en cierto modo es alarmante y tiene que ver con el cuestionamiento que se hace en torno a las habilidades pedagógicas de algunos docentes en nuestro país, que al final del día repercute en esto del rendimiento académico. La pregunta es, ¿cómo solventar la debilidad en torno a la formación docente en nuestro país? Eso es lo que vamos a estar analizando hoy en nuestro programa. Natalie Vitesnik, como siempre, les da la más cordial bienvenida a este espacio, como todos los días, en nombre del equipo técnico y de producción que lo hace posible. Hoy les invitamos a que participen con nosotros con todos sus comentarios, sus dudas y sobre todo sus planteamientos respecto a este tema a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb, utilizando el hashtag o la etiqueta Soluciones Formación Docente. Esto es algo que nos interesa a todos y por eso tenemos además hoy el honor de contar en nuestro estudio con la presencia de la profesora María José Vieira. Ella es profesora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, además también del Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Ciso Martínez y además es doctorante en formación docente en la UNEFA. Muy buenos días, profesora, bienvenida. Natalia. Gracias. Gracias por estar acá con nosotros para hablar de esto que nos importa mucho, porque quizás no tenemos conciencia del rol fundamental que tiene el docente, no solamente en la formación de las generaciones de relevo, sino en consecuencia en el desarrollo de nuestro país. Un tema al que hay que prestarle definitivamente especial atención, sobre todo en estos momentos. Profesora, viene quizás en aumento el número de quejas de padres representantes en torno a la incapacidad de algunos docentes para manejar las situaciones que se presentan hoy en día en el aula de clases. Yo creo que no es tanto incapacidad, porque para que un docente esté en un aula tuvo que haber pasado por un proceso de preparación y capaces somos todos. Yo voy más que todo es a cómo se siente el docente hoy en día cuando está frente a un grupo de 38, de 40 niños, cada uno con unas situaciones diferentes. Cada uno de esos niños tiene unos padres, unos representantes, y esos 38 o 40 niños se nos convierten en 120 personas a las cuales con el docente debe manejarse. Y además de eso es la situación en la que el docente hoy en día se encuentra. Se ha hablado muchísimo de la situación precaria, económica, social que vive el docente. Nuestros docentes están realmente golpeados en todos los aspectos. En el aspecto económico, por supuesto, vamos a estar claros que el sueldo del docente nunca fue, y ahora menos, lo más adaptado a la realidad política, social y económica que vive Venezuela. Y además de eso, cómo se ha humillado, por llamarlo de alguna manera, la dignidad del docente. O sea, se habla de un docente que a lo mejor no es el más adecuado, que no tiene herramientas o que no está capacitado, y no nos damos cuenta que ese es un ser humano que también tiene una familia y que también tiene un bagaje de información que debe manejar. Es duro, es complejo el trabajo que realiza el docente en el sentido de todo lo que tiene que engranar para poder lograr todo lo que el ente rector, llámese Ministerio del Poder Popular para la Educación, las zonas educativas y el distrito escolar, les pide. Es hasta una acción titánica del maestro. El maestro no trabaja nada más en el aula. El maestro se lleva a su casa 40 cuadernos de matemáticas, 40 de lengua, los 40 de proyectos educativos. Se lleva los problemas de muchos de sus niños. Es un trabajador a tiempo completo. Así es. Prácticamente. Así es. Llegó un momento que cuando yo pasé por varias etapas, ahorita soy profesor universitario, pero yo fui maestra de aula, después pasé al bachillerato, porque yo después me especialicé en historia y geografía y pasé a bachillerato. Y cuando yo era maestra de cuarto grado, llegaba a mi casa con mis 2 bolsas de cuadernos y llegaba mi esposo a las 7 de la noche y tú todavía estás trabajando. Digo, bueno, pero ¿qué hago? Si mando tarea, tengo que corregir.
Yo no puedo dejar a los niños mañana, profe, maestra, ¿me corrigió? No, es que no tuve tiempo. No, yo tengo una responsabilidad para mis niños. Entonces, el maestro se lleva todo eso. Si a eso le sumas la situación que están viviendo nuestros niños hoy en día, de que se encuentran solos, que muchos de ellos están después de mediodía solos en sus casas, a veces tienen esos problemas de aprendizaje, problemas sociales, divorcios entre los padres, y todas esas cositas en la cabeza de un niño pesan. Si para un adulto es duro, imagínate para un niño encontrarse con una separación de sus padres, por ejemplo. Así es. Justamente, más o menos hacia allá voy. Si en efecto no es una incapacidad, como usted lo decía, evidentemente hay ciertas debilidades a las que hay que prestar atención. Pero más allá de esto, ¿tienen las características particulares de las generaciones actuales que se encuentran en las aulas de clase algo que ver con esto? Sí, yo divido en mi tesis doctoral, hago no una división, sino una clasificación de los docentes. Tenemos este docente tradicionalista que no quiere salir de su zona de confort. Así lo he hecho siempre. Que me niego a hacer una nueva planificación porque es con la que he venido trabajando los últimos 20 años. Es más, la tienen encarpetadas y van utilizando, y lo que van es haciendo una adaptación a los proyectos, que cuando vas a hacer los acompañamientos pedagógicos en el aula se está trabajando igualito, pizarrón, tiza, copien, etcétera. Tenemos el otro que sí quiere hacer cambios estructurales dentro de lo que es su trabajo, pero realmente no está motivado para hacerlo. Y tenemos el otro que sí está pilas, que sí quiere hacerlo, pero no cuenta con los recursos. Porque otro fallo de nuestras escuelas es que el maestro no cuenta con el recurso pedagógico material para poder hacer todo lo que quiere hacer. Por ejemplo, los trabajos de campo. Qué maravilla sería poder llevar a nuestros niños en aula abierta a hacer un trabajo de geografía y que podamos ver los suelos y la estratificación y todo eso. Y ahí cada vez son actividades que están aún más limitadas. Vamos a continuar desarrollando este punto al regreso de esta primera pausa que debemos hacer a esta hora. La pregunta también sería, ¿sorprende este resultado de la consulta o a partir de esta consulta nacional por la calidad educativa que habla sobre un cuestionamiento de las habilidades pedagógicas del docente? Conversamos también de eso al regreso. Ya venimos.